Job era un hombre que vivía en la tierra de Uz en tiempos antiguos, posiblemente en la región de Edom o cerca de Arabia. La Biblia lo presenta como el hombre más íntegro de su época, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era solo religioso de labios, sino que su vida reflejaba una devoción genuina. Era inmensamente rico, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una gran cantidad de siervos. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y su familia vivía en completa armonía. Job era tan cuidadoso en su piedad que, después de cada fiesta que celebraban sus hijos, se levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, diciendo, quizá hayan pecado mis hijos y hayan maldecido a Dios en su corazón. Así lo hacía Job continuamente. Un día, en los cielos, los hijos de Dios, los ángeles, se presentaron ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás, el acusador. Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió que había estado recorriendo la tierra y andando por ella. Entonces el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás no se quedó callado y lanzó un desafío, ¿acaso Job teme a Dios de balde, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, y sus posesiones han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma presencia. Dios aceptó el desafío, pero puso un límite claro, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Así comenzó la terrible prueba de Job. En un solo día catastrófico, llegaron 4 mensajeros con noticias devastadoras. El primero informó que los sabeos habían robado los bueyes y las asnas y habían matado a los criados a filo de espada. El segundo dijo que fuego de Dios había caído del cielo y había consumido las ovejas y a los pastores. El tercero avisó que los caldeos habían formado 3 escuadrones, robado los camellos y matado a los servidores. El cuarto trajo la peor noticia: mientras los hijos e hijas de Job comían y bebían vino en la casa del hermano mayor, un fuerte viento del desierto derribó la casa, aplastándolos a todos y matándolos. Al oír esto, Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios ninguna insensatez. Satanás regresó ante Dios y dijo, piel por piel, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma presencia. Dios permitió de nuevo la prueba, pero con otro límite, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Job tomó un pedazo de tiesto para rascarse y se sentó entre cenizas. Su esposa, viendo tanto sufrimiento, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que, recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto tampoco pecó Job con sus labios. La noticia de su desgracia llegó a 3 amigos suyos, Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Naamat. Vinieron para consolarlo, pero al verlo de lejos, no lo reconocieron. Levantaron su voz y lloraron, rasgaron cada uno su manto, echaron polvo sobre sus cabezas y se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches sin decirle una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Cuando por fin hablaron, comenzó un largo y profundo debate que ocupa la mayor parte del libro. Los amigos de Job defendían la idea tradicional de la retribución, el sufrimiento siempre es consecuencia directa del pecado. Elifaz argumentaba desde la experiencia y visiones nocturnas, diciendo que nadie es justo delante de Dios y que Job debía arrepentirse. Bildad apelaba a la tradición de los antiguos, insistiendo en que Dios no tuerce el derecho y que los hijos de Job probablemente habían pecado. Sofar era más agresivo, acusando a Job de hablar con arrogancia y exigiendo que confesara su culpa oculta. Job defendió con vehemencia su inocencia.
Reconocía que era pecador como todo ser humano, pero afirmaba que su sufrimiento no era proporcional a ningún pecado específico. Lamentó amargamente el día de su nacimiento, deseó la muerte y cuestionó por qué Dios permitía que un hombre justo sufriera tanto mientras los impíos prosperaban. Sus discursos revelan un dolor profundo, confusión y hasta un deseo de presentar su caso directamente ante Dios como en un juicio. Los diálogos se repiten en 3 ciclos, con crecientes tensiones y acusaciones. Después de que los 3 amigos callaron, apareció un cuarto interlocutor, Eliú, un joven airado que había estado escuchando en silencio. Eliú reprendió a los amigos por no haber encontrado respuesta y a Job por justificarse a sí mismo más que a Dios. Explicó que Dios usa el sufrimiento para corregir al hombre, para apartarlo del orgullo y para enseñarle sabiduría. Dios habla de muchas maneras, en sueños, a través del dolor, para salvar el alma de la perdición. Finalmente, Dios mismo intervino. Habló desde un torbellino y confrontó a Job con una serie de preguntas poderosas que revelaban su soberanía y sabiduría infinita. Le preguntó sobre los fundamentos de la tierra, el encierro del mar, el curso de las estrellas, la provisión para los animales salvajes como el león, el cuervo, el avestruz, el caballo, el hipopótamo, Behemoth y el cocodrilo, Leviatán. Job, abrumado por la grandeza de Dios y su propia pequeñez, respondió: yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios entonces reprendió a Elifaz, Bildad y Zofar por no haber hablado correctamente de él, como si lo había hecho su siervo Job. Les ordenó ofrecer sacrificios y que Job orara por ellos para que no los tratara según su locura. Después de esto, Dios restauró la prosperidad de Job. Le dio el doble de todo lo que había perdido, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo de nuevo 7 hijos y 3 hijas, a las hijas les puso nombres, Gemima, Sesia y Keren-Apuk, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Job les dio herencia entre sus hermanos. Job vivió 140 años después de estas pruebas. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió anciano y lleno de días. La historia de Job no resuelve completamente el misterio del sufrimiento de los justos, pero enseña verdades profundas, que Dios es soberano y sabio más allá de nuestra comprensión, que la fe verdadera se mantiene incluso en la oscuridad, que el sufrimiento puede tener propósitos que no vemos, y que al final, Dios recompensa la integridad y la paciencia. Job pasó de la prosperidad a la desesperación y volvió a la bendición, demostrando que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias.